A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Invitado en esta oportunidad Fernando Cuadros, él es especialista en gobernanza ambiental y además es consultor en un proceso que poco se conoce, pero por la trascendencia que tiene, es necesario darle toda la suficiente espacio, ¿no? Se trata de un plan maestro del Parque Nacional Ichicán-Muja, la Cordillera del Cóndor, ¿no? Que además es un trabajo que se realiza en conjunción con los dos gobiernos, Perú y Ecuador. Y esto es lo resaltante, pero eso no se resalta naturalmente por los problemas circundantes que hay dentro de en que enmarcan este proyecto, ¿no? Por eso que yo el último viernes invité a Fernando Cuadros, pero me tomé el tiempo para preguntarle sobre los aspectos circundantes, que naturalmente lo vamos a tocar, porque uno de los aspectos por el que no avanza es precisamente las consecuencias del avance de la ilegalidad en la zona. Pero igual vamos a hablar primeramente de este proyecto y luego ustedes, amigos oyentes, van a poder discernir el por qué es importante que esa zona se pacifique, por qué es importante que esa zona tenga todas las condiciones para potenciar desarrollo. Fernando, ¿cómo saludarte? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, José. Gusto otra vez estar invitado acá. Sí, mira, en primer lugar, coméntanos, y para que escuchen quienes nos están siguiendo en distintos puntos del territorio nacional, ¿en qué consiste el Plan Maestro Parque Nacional Ichicán-Muja, ubicado en la Cordillera del Cóndor, y dónde se ubica específicamente, por favor? Ok, muchas gracias por la pregunta. Primero, sería interesante mencionar que el Perú, como otros países en el mundo, también tiene una agenda de generar espacios protegidos. Entonces el Perú intenta proteger espacios importantes de riqueza, de gran riqueza biológica, cultural y también histórica. Entonces el Perú, una de las áreas naturales protegidas más importantes y también estratégica por tres grandes motivos. El Parque Nacional Ichicán-Muja representa tres niveles de importancia. Uno cultural, porque esta Cordillera del Cóndor representa la historia viva de los pueblos indígenas Aguajún en Huampis y Shuar en el Ecuador. De igual manera también es un apretón de manos, es una firma de la alianza. O sea, al crear el área protegida también se garantiza la paz. Se creó con la intención, el objetivo de generar hermandad y desarrollo fronterizo. Y de la misma forma también esta Cordillera del Cóndor tiene una biodiversidad única. Es un hotspot, son puntos calientes, es una zona de conexión entre varios ecosistemas. De igual manera conecta la Amazonía con las selvas yungas desde el Ecuador hacia el Perú. Ahora, ¿cómo marcha este proceso de actualización del plan maestro? Porque tenemos entendido que hay un plan maestro para los años 2026 al 2030, y lo cual ya constituiría, creemos, un avance. Pero ¿cómo está marchando esto? Ok. Todas las áreas protegidas tienen un documento matriz, un documento maestro, un documento que guía el qué hacer, con quién, en qué tiempo, con qué tipo de personal, ¿no? Planifica la gestión del área. Todas las áreas naturales protegidas tienen un plan maestro y tienen que actualizarlo o renovarlo después de 5 años. Los planes maestros se establecen cada 5 años, se construyen con una visión a 5 años, ¿no? Entonces, el Parque Nacional Ichicán-Muja le corresponde, el año 2023 terminó su plan maestro de ejecutarse. Ahora se está trabajando justamente para elaborar un nuevo plan maestro desde el año 2026 al 2030, 5 años. Ahora, este proceso es sumamente participativo, es una característica que establece la jefatura del área natural protegida, que pertenece al CERNAN. El CERNAN pertenece al Ministerio del Ambiente. Este proceso es un proceso en el cual los pueblos Aguajún, Huampis y otros aliados estratégicos nos juntamos en espacios y procesos participativos en la cual brindamos nuestra visión, nuestras propuestas, tomando en cuenta nuestro plan anterior, nuestro plan maestro anterior, ¿no? Y visionamos hacia dónde debería ir
el área protegida, tomando en cuenta dos cosas importantes: las capacidades, el contexto local, nacional, y también las amenazas que tiene el área protegida, que es una de las limitantes para lograr los objetivos de cualquier área natural protegida, ¿no? Ahora, ¿y esto qué ha significado? Que ha habido un trabajo sostenido con las comunidades, ha habido un avance ya sustancial para dar pie al plan maestro entre 2026 al 2030. Exactamente, las comunidades son parte del proceso, aún más existe... En ambos lados, tanto por el lado peruano como el lado ecuatoriano. Ok, tenemos un déficit en el lado ecuatoriano, y es excelente la pregunta porque el Parque Nacional Chicamuja está exactamente en la línea de frontera. Tenemos 100 kilómetros que da cara hacia el Ecuador. En el lado ecuatoriano, no existe un área protegida y por ende no existe la protección o conservación de este espacio aledaño, pegado al área protegida en el lado peruano. En el lado peruano seguimos procesos con las comunidades indígenas, Aguajún y Huampis. Existen comunidades nativas saneadas legalmente, ellas tienen representantes. Existe un comité de gestión, que es un espacio de apoyo a la gestión del área, y así se organizan los intereses y se expresan los intereses para crear este nuevo plan maestro. En el lado ecuatoriano tenemos un déficit, no existe la articulación necesaria o la articulación todavía suficiente para poder gestionar de forma compartida o transfronteriza el otro lado de la zona que es contigua en el lado ecuatoriano. Ahora, se habla que este parque protege más de 88.477 hectáreas. ¿Todo eso están en el lado peruano o hay una división ahí? No, todos están en el lado peruano. El Perú tiene, luego de la firma del Tratado de Paz que fue firmado en Itamaraty en el año 95, uno de los acuerdos fue que se deberían crear zonas intangibles en ambos lados. El Perú honra este acuerdo creando el Parque Nacional Chicamuja con 88.447 hectáreas. En el lado ecuatoriano se crea un conjunto de áreas protegidas de diferentes niveles de uso, pero que alcanzan solamente 41.000 hectáreas. Entonces, pero ellos zonificaron su área, 41.000 hectáreas para conservación, pero el resto generaron también otras actividades económicas como la actividad minera, ¿no? La gran actividad, la gran minería, ¿no? O sea, en el lado ecuatoriano ahora sí hay desarrollo minero. En el lado ecuatoriano, en gran parte del corrido del Cóndor, en las provincias de Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago, se están desarrollando los tres proyectos más grandes del Ecuador. El proyecto Frutas del Norte, el proyecto el Cóndor Mirador, y hay un proyecto nuevo, Guarinza, que está ya más al norte de las provincias ecuatorianas. Entonces tenemos un cordón de proyectos mineros de gran minería, lideradas por inversiones canadienses y chinas principalmente, y que su fin es obtener dos metales principalmente: oro, que sabemos que es un metal que está en constante crecimiento de su precio, y el cobre, que es un metal crítico para el cambio energético a nivel global. ¿Y a qué distancia de la zona de frontera están estos proyectos? Estos proyectos están en realidad no aledaños, pero sí muy contiguos. Pero tomando en cuenta la magnitud de esta actividad, ya en el Ecuador ya existen problemas de impactos ambientales que no están totalmente controlados, y por la cercanía al Parque Nacional es muy posible que esto en el tiempo afecte el parque. Entonces acá conlleva a generar los espacios necesarios para lograr sentarnos a la mesa ambos lados y ver
¿qué podemos hacer con respecto a estas actividades que tarde o temprano van a afectar un espacio que en el lado peruano está totalmente conservado? Bueno, por el lado peruano, por lo que te escucho, está más desarrollado el tema. El tema de protección. Así, está más desarrollado. Así es. Por el lado ecuatoriano todavía subsisten una serie de problemas. Existen unos serios problemas todavía. Ahora, yo leía la información que me han alcanzado. El parque está concebido en 3 dimensiones, ¿no? Para darle un poco una visión macro de lo que va a significar o significaría este parque en el futuro. Claro, ahí tenemos 3 dimensiones, 3 puntos importantísimos. La dimensión cultural, porque el Acorrido del Cóndor representa la historia viva, la forma de reproducir la cultura de One Piece. Es un foco de biodiversidad, es un sumidero de biodiversidad que genera servicios ecosistémicos importantes para la población, 2 distritos, aproximadamente 23.000 habitantes, son beneficiados directamente por los servicios ecosistémicos que brinda este parque nacional, y aproximadamente 350.000 habitantes indirectamente. Entre Perú y Ecuador, este parque nacional brinda servicios ecosistémicos. Entonces, y también una tercera dimensión, el histórico, ¿no? Porque en esta zona o área se dieron los lamentables hechos del conflicto armado entre Perú y Ecuador en el año 95, ¿no? Entonces, y se dio la paz. Ahora, por el lado de Perú, ¿le están poniendo todo el impulso desde CERNAN, desde el Ministerio del Ambiente? Sí, se está generando los espacios necesarios. Evidentemente, el financiamiento es lo justo y lo necesario, pero existen en el lapso de tiempo, en el proceso, existen necesidades que tienen que cubrirse. Entonces, justamente estamos en ese punto de generar o buscar mayor cantidad de fuentes financieras para que el proceso sea mucho más robusto, ¿no? Y pueda congregar mayor cantidad de espacios, y esto conllevaría a un plan maestro mucho más consensuado, más participativo, más visionario, ¿no? Y cuando tú señalas que buscar el financiamiento de distintas fuentes, más o menos, ¿cuál es la proyección? ¿Quiénes podrían financiar esto? Bueno, acá tenemos el que financia en estos momentos al CERNAN y a la jefatura del Parque Nacional Chicamuja, es el proyecto Patrimonios del Perú. Es un fondo que es liderado y administrado por Profonampe a través del proyecto PDP, Proyectos Patrimonios del Perú. Ellos nos dan el financiamiento para llevar este proceso, pero existen otros proyectos que están en el marco, están desarrollando actividades en la zona. Está también el Plan Binacional, también, que es un actor importante que estamos invitándolos para que puedan involucrarse y también aportar institucionalidad y también aportar experiencia en este proceso de gerenciar procesos binacionales y transfronterizos, ¿no? en ese aspecto. Ahora, yo comencé con un comentario. ¿Qué efecto tiene todo lo que está ocurriendo en zonas circundantes? O sea, ¿cuáles son las amenazas que pueden poner en riesgo que este parque nacional siga avanzando? Hay amenazas en estos procesos participativos, con líderes aguajún, técnicos, especialistas, guardaparques. Se han detectado amenazas, ¿no? Se han detectado, se han observado, se han identificado amenazas muy puntuales y permanentes, ¿no? Ya endémicas, vamos a decir de alguna manera, como por ejemplo la tala y la caza ilegal, que proviene del lado ecuatoriano y también tiene procedencia local, o sea, de parte peruana, de las comunidades indígenas. Evidentemente esta actividad ha aumentado a través de los años, pero tienen también causas subyacentes, ¿no? Como por ejemplo el aumento demográfico de las poblaciones, mal manejo del financiamiento local, de los gobiernos locales,
y también tenemos un sobreuso de los recursos, como por ejemplo la tumba de aguaje. Se tumba el aguaje para que este aguaje pueda caer y en ese tronco caído crezcan los famosos suri, que en el Ecuador estos suris cuestan 3 de estos gusanitos, cuestan $1. O sea, 3 gusanos, $1. Son bien cotizados. Y en el Ecuador y en el Perú también, pero es mucho más barato. Entonces, casi todos los productos que la cacería, la carne de monte, los recursos forestales, el suri también en este caso, el aguaje, son todos vendidos al lado ecuatoriano porque son pagados con moneda ecuatoriana, en este caso con es dólar. el dólar. Claro. Exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si sigue y no se controla? Porque lo ideal sería que el Estado como tal actúe en la zona con la presencia de minería ilegal en zonas circundantes. ¿La minería ilegal ya ingresó a zona de amortiguamiento? En la zona de amortiguamiento sí hay minería ilegal. Sí hay minería ilegal, sí, claro que sí. Se ha identificado estos puntos. Estamos todavía está, vamos a decirlo, bastante lejos. Vamos a decir a unos, podemos decir unos 15 kilómetros. Pero la actividad minera, imaginemos lo que sucedió en Puerto Maldonado. Claro. En Patás, en menos de 5 años esto aumenta, hay una tasa a velocidad gigantesca. Entonces no podemos descuidar que la actividad minera ahora es una amenaza latente, presente en la zona de amortiguamiento, pero latente para el Parque Nacional, y a futuro, por el altos costos de este mineral, podría esto ser un incentivo para que esta actividad se maximice, crezca. Claro, y el problema es que crece la minería, la pérdida de las minerías, que es la minería ilegal en la zona. Fernando, ilústranos, cuando hablamos de zona de amortiguamiento, ¿a qué nos referimos específicamente para que lo entiendan los...? Ok, las áreas protegidas tienen una superficie delimitada, pero se entiende teóricamente y en las prácticas sabemos que solamente conservando, trabajando en esa superficie del área protegida, no basta, no es suficiente. Tenemos que ver todo el espacio como un paisaje, como un todo. Evidentemente no podemos crear área protegida todo el Perú. Claro. Tenemos que generar un área protegida que tiene una rigurosidad de control y vigilancia, un marco legal que lo protege, pero existe una zona de amortiguamiento, como lo dice su nombre, una zona buffer, una zona colchón, en la cual se realizan actividades que no ponen en peligro el Parque Nacional. Ese es el problema, que en el Perú existe una zona de amortiguamiento, se trabaja con las comunidades, pero en el Ecuador tenemos una gran minería en desarrollo y que no va a desaparecer porque el Ecuador está apostando más del 4% de su PBI en estos proyectos. Entonces, es un proyecto estratégico para el Ecuador. O sea, ese proyecto no va a desaparecer, más bien se va a fortalecer, ¿no? Y va a estar ahí siempre. Claro, volviendo al tema, entonces, por el lado de Perú, sí ha ingresado la minería ilegal a algunos puntos de la zona de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento. ¿Y qué daño puede ocasionar esto, sobre todo para el futuro de este proyecto, si esto sigue? Podríamos dividirlo en 3 puntos: el tema social, sociocultural, ¿ya?, el tema ambiental y el tema legal. A ver, el tema ambiental, sabemos que la actividad minera ilegal usa ciertos componentes químicos que son muy nocivos al medio ambiente, y no solamente al ambiente como tal, sino también al ser humano. Estos productos, aunque los ríos vienen hacia el río Santiago, son afluentes del río Santiago, esta actividad minera puede ir subiendo río arriba, ¿no?, y llegando hacia el Parque Nacional. Entonces, el ingreso de estos minerales o estos compuestos utilizados para procesar este mineral puede ser totalmente catastrófico para un ecosistema tan puro y tan único, ¿no?
El segundo, el tema cultural social. La actividad minera siempre está acompañada por otras actividades, otras costumbres, otros modos de vida, ¿no? Que podrían trastocar el tejido social y cultural, ¿no? Otras costumbres, otras formas de vida, y que conllevaría a que la cultura Wajún One Piece sea degradada, vaya desapareciendo, y que justamente si desaparece la cultura Wajún como tal, también corre peligro la conservación del parque, porque la cultura con la conservación de la diversidad está ligada en un concepto llamado biocultura. Y con esta situación que se presenta, ¿hay posibilidades de establecer un mecanismo de entendimiento con las comunidades? Porque la información que también se recibe es que algunas comunidades estarían de otra manera inmersas en estas actividades. ¿Hay forma más o menos de mitigar esta situación o esto? Sí, justamente esto lo tocamos en un taller, y las comunidades tienen un reglamento interno y que lo respetan. Entonces, en algunos casos, en los reglamentos internos hay cosas que no están presentes y hay que actualizarlas. En algunos casos está presente, pero no se está implementando. Entonces, hemos acordado con los APUs, con los presidentes o los jefes de las comunidades, de que estos planes de vida y los reglamentos van a ser actualizados y se van a establecer estos puntos, se van a establecer estas nuevas normas, la cual no se establezca actividad minera de ninguna forma, y también la cacería va a ser regulada, va a haber cuotas, va a haber un control que va a generar menor presión. Esperemos que esto ayude bastante, ¿no?, en este proceso del crecimiento de las minas. Fernando, bastante interesante lo que nos estás comentando en realidad, y vamos a estar siguiendo nosotros de cerca, ¿no?, la marcha de este plan maestro del Parque Nacional Chijá-Mujá, ubicado en la cordillera del Cóndor, ¿no? ¿Y hace qué tiempo estás ya mirando este tema ya? Ya estamos trabajando desde abril. Desde abril estamos trabajando. Esto debe terminar en diciembre. Es un proceso, como lo voy a repetir, participativo. El tema es que las comunidades son bastante lejanas y los talleres hay que hacerlos en donde se encuentran ellos. Hay que viajar aproximadamente en bote, aproximadamente todo un día entero, desde saliendo de las 6 de la madrugada de Santa María de Nieva, hasta las comunidades Candungos y Papayacú, que están en la zona de amortiguamiento, y es un día de navegación. Es un día de navegación, hay que realizar los talleres 2 o 3 días, y luego también de la misma forma regresar, ¿no? Son lugares bastante lejanos, ¿no? ¿Y a qué distancia está Santa María de Nieva de esta? Santa María de Nieva al Parque Nacional, pues navegando es un día de navegación para poder llegar al puesto de control Cóndor, que es el único puesto de control que existe. ¿Y en la zona circundante hay comunidades asentadas, aparte de los...? ¿Sí? Así es, comunidades nativas en el norte del parque, comunidades nativas Guampís, y en el sur del parque, comunidades nativas Aguajún. ¿En el lado ecuatoriano también hay presencia de nativos? Así es, ahí están sus hermanos, que son la misma familia jíbara, los hermanos Shuar, las comunidades indígenas del pueblo Shuar, que están ahí, pero está en un proceso mucho más, no vamos a decir más modernizado, sino con otra costumbre. Ya algunos de ellos ya realizan actividad minera también, tienen acuerdos con la gran minería, pero también ellos ingresan al lado peruano porque ellos ya no tienen recursos, ya no tienen carne de monte, no tienen madera, no tienen árboles, y ellos ingresan al lado ecuatoriano, vienen por el sur y no tienen nada en el lago ecuatoriano y vienen a comprarlo al Perú o a hacer actividades ilegales para extraerlas. Tema bastante complejo, pero ojalá que avance en realidad. Exactamente, sí, queremos que avance. Estamos en eso y el CERNAN lo tiene bien claro. El CERNAN está apostando sumamente mucho interés y ahínco en el avance de este documento tan importante de planificación para esta área natural protegida fronteriza.
Bien, estaba con nosotros Fernando Cuadro, él es especialista en gobernanza ambiental, consultor en el proceso de actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Ichiján-Muja, que está ubicado en la cordillera del Cóndor, ¿no? Y es en realidad una apuesta muy interesante para el desarrollo sostenible en nuestro país. Yo te agradezco, Fernando. Muchas gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.